Voy a decir algo que moleste a muchos cristianos. El evangelio que predicamos hoy no salvaría a nadie en el tiempo del libro de los Hechos. No confronta, no exige, no transforma y produce asistentes en vez de discípulos. El problema no es la cruz, es que le quitamos el filo para que no duela. Bienvenidos al capítulo de hoy de Fe sin filtros. Gran tema el día de hoy. Bienvenidos. Josué, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿tú cómo Este estás? es un tema, Sí, no. ¿eh? Importante tema, importante Sí, tema. este es un tema acerca de si realmente el evangelio lo estamos, no sé, malentendiendo, lo hemos diluido. Mira, la verdad es que se está malentendiendo y son las dos. Se está malentendiendo y se está diluyendo. ¿En qué sentido? En que la verdad es que no estamos haciendo el trabajo como corresponde y generalizamos, lógicamente, bajo nuestro discurso cristiano. Quizás tú y yo podemos estar enseñando de forma correcta o creemos hacerlo de forma correcta, pero generalizar nos hace entender que no es un problema particular, sino que es un problema ya prácticamente de la iglesia en común, de la iglesia a lo largo del mundo. Y es producto justamente de este materialismo, de este sistema. Yo le tengo puesto el sistema o la cultura de la inmediatez. De la inmediatez. Sí, claro que Claro, sí, muy la, inmediato. Queremos liderazgo inmediato, queremos transformación inmediata, queremos bendición inmediata. Muy cultural por lo demás. Ahora, yo creo que eso se ve así, particularmente la cultura ha permeado el evangelio porque, por ejemplo, en Occidente es más así. Pero tú vas a la iglesia del Oriente, y una iglesia más sufriente, es una iglesia más que se niega, que tiene que ver también con una realidad política económica que hace que el no tener recursos, al tener persecución en algunos aspectos, hace que la iglesia sea fuerte. y El tema del día de hoy es si es que el evangelio no funciona o lo que hemos hecho es diluirlo para que no duela tanto. mira, justamente es una mentira decir que el evangelio no funciona. El Ujú. verdadero evangelio sí, lógicamente funciona. El verdadero evangelio, la predicación eficaz del evangelio, el cual nos invita a negarnos a nosotros, él nos invita a negar nuestras decisiones, a negar nuestra cultura hedonista que estamos rodeados, lógicamente, y nos invita a dejar todo por el Señor. O sea, la cruz, por ejemplo, no ha perdido su poder, como tú dijiste. ¿Y por qué tanto líder cristiano está haciendo esta aseveración que el Evangelio no conecta con la cultura? Una pregunta quizás más profunda sería, ¿el Evangelio debe conectar con la cultura? Ese, ¿O es otra cultura? ¿Es contracultura? justamente, es contracultura. No existe y no va a existir nunca un evangelio que, que tenga que mezclarse con la cultura. Sí, estamos insertos en este sistema y lo sabemos. Compartemos terreno. Compartimos terreno, lógicamente estamos sé que es una mala idea la que voy a plantear, pero estamos plantados junto a la cizaña, podríamos decir. Que este Mm, evangelio crece junto a la cizaña. No estoy hablando específicamente de que el mundo o la secularización sea la cizaña o la cultura, sino que ajá. estoy hablando más que nada que crecemos en el mismo lugar y de verdad que la negación y el juicio hacia nosotros mismos o hacia lo que nosotros hacemos es lo que podría cambiar, impermear un poquito este sistema, que al final de todo eh, nos invita más o menos a hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? Quizás por este afán de simpatizar, empatizar, no, la palabra no es empatizar, pero simpatizar con la cultura imperante, hemos tratado hemos manipulado parte del mensaje o le hemos quitado carga Sí. para que sea más fácil de digerir. Sí. Ahora, el Evangelio en sí mismo tiene una problemática fuerte que tiene que ver con el pecado, el Evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Si no está eso, no es Evangelio o no es el Evangelio de salvación de Jesús. Sí, lo que pasa es que, como decía en un principio, la gente y vivimos rodeados en esta cultura de la inmediatez. Queremos todo sin tener que pagar, queremos Ujú. todo gratis, lo vemos gracias a ideologías, hacia
gracias al- a la exacerbación de nuestros mismos beneficios sin tener eh, una, una responsabilidad. Ujú. Y producto de eso es que nosotros creemos que el Evangelio es lo mismo. Es más, también creo lo contrario. También creo que hay personas que creen que esto hay que ganárselo y que esto cuesta y es así porque costó, pero Pero no. también ese es un poco pensamiento cultural, porque en el fondo es el no entender que nosotros somos culpables. La problemática del Evangelio es a resolver, en realidad, o la solución del Evangelio es resolver un problema. Y el problema es que estamos enemistados con Dios. Sí, Y nos enemistamos por Dios por culpa de nuestro pecado. Nada más. O sea, eso es toda la problemática a resolver. todo lo. Entonces, todo lo que tiene que ver con simpatizar, empatizar, cercanía, lejanía o problemáticas humanas que pueden ser resueltas de cualquier otra forma, no tiene nada que ver con el Evangelio. O sea, por ejemplo, no sé, tengo una problemática emocional, puede ser resuelta sin el Evangelio. Sí. Tengo una problemática financiera, puede ser resuelta sin el Evangelio. Tengo una problemática familiar y puede ser resuelta sin el Evangelio. Yo estoy de acuerdo y te Y doy un no. sí, pero no. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya Porque mira, comenzamos tan temprano en este programa no, y sí. ya disparando. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque sí, las problemáticas tanto sentimentales, tanto emocionales, ¿Sí? económicas, sí podemos, de cierto modo, Se puede, de poder se puede. de poder se puede. El problema está en cuando nosotros empezamos a trasladar como creyentes toda nuestra atención a, voy a poner un ejemplo. Tengo por bendición que mi esposa es psicóloga, pero ella tiene un límite y va dando de alta a sus pacientes Ajá, debido al avance. claro, ¿Y por qué? Porque ella dice, ellos no pueden estar eh, dependiendo de mí. No pueden depender de mí. claro. Lógicamente, yo creo que una persona psicóloga sana va a lograr que los pacientes no dependan de ella para que puedan seguir su vida. Lo Es la mismo, idea. lo mismo pasa con el Evangelio. Un cristiano va a terapia, ve las soluciones, toma la herramienta y comienza a progresar. ¿De la mano de qué? De la espiritualidad. De la mano de lo que nosotros podemos hacer en No, Dios. por supuesto. Yo lo que digo es que la problemática del pecado no lo puede resolver nada más. Ah, no, eso Por ende no. digo, todo lo demás lo puede pagar Mastercard, ¿no? Master, Masterplot. Masterplot. Eh, todo lo demás lo pueden hacer muchas cosas. Sí. Que funcionen a veces, que no funcionen bajo el contexto. Ese es otro cuento. Puede el Evangelio también ayudar 100%. Pero la problemática a resolver, que nada más puede resolver, es que el tema del pecado. Y eso es lo que nosotros hemos sacado del mensaje. En gran manera, no digo todo. Alguno me puede decir, oye, estoy muy, entre paréntesis, estoy muy agradecido de los comentarios que están dejando en los chats o en los comentarios de cada uno de los videos que estamos acá en Fe Sin Filtro. Muy buenos, los estoy leyendo. Hay algunos que se enojan con nosotros, Sí. hay otros que apoyan, pero la grandeza de un programa como este está en el hecho de pensar, Sí. de que podamos pensar, de que podamos abrir espacio a debatir y a aprender, a profundizar. Sí. Entonces, yo creo que le hemos quitado ese foco. Entonces diluimos el evangelio de salvación y estamos preocupados en otro tipo de evangelios, en otra buena noticia, Sí. que arregla otras cosas. Sí, es que queremos las soluciones rápidas, queremos la motivación, queremos ¿Y por qué la ahí. gente no se da cuenta que tiene un problema de pecado? Porque no están. Yo creo que el problema es que no están haciendo eh, una retro. Una retroalimentación, una retrospectiva, mirando hacia sí mismo. El problema está en que Es no. que la gente no va a ver nada, porque la gente es ciega. Sí, Entonces el problema es otro. El problema es que nosotros no les estamos diciendo cuál es el problema. ese es el problema. Ese es el problema. Ese O es el sea, gran Dios problema. escogió la predicación del Evangelio como la forma para llevar el mensaje de salvación. Sí, Pero para que ese mensaje de salvación se manifieste, debemos comentarle a cada persona que tiene un serio problema con Dios, que sí, está enemistado con Dios producto de su pecado. sí. Entonces, cuando nosotros quitamos el pecado de la predicación, ya no es el Evangelio. No es el Evangelio de Jesús. Lo que está pasando ahí, lamentablemente,
Es que nosotros empezamos a diluir, literalmente como cuando uno tiene un jugo muy concentrado y le empieza a echar agua para que no sea tan concentrado, para que no sientas tanto ese sabor. Lo que hacemos es echar y servir más agua para diluir ese sabor. El Evangelio es lo mismo. Le hemos quitado el tema del arrepentimiento, le hemos quitado un poquito el pecado para que no duela tanto. El problema es que necesita doler. Sí, porque justamente el resultado de esto, de lo diluido que se ha provocado del Evangelio, son de verdad conversiones superficiales. Conversiones Son, superficiales son asistentes de a una una emoción. comunidad. Sí, y no generamos discípulos. Es más, yo creo que estamos tan concentrados en una moral que en vez de lo espiritual. En el contexto del Evangelio yo me imagino y creo, según la palabra, que la vivencia espiritual es la que provoca en ti una moral nueva. Sí, No es al revés. sí, no. Porque si no, los fariseos eran muy morales, po. El problema está en que nosotros, y es lo que yo siempre trato de graficar, nunca estamos preparados para acercarnos a Dios. Y la gente, el común No, denominador de las claro. personas que uno invita a la iglesia es, no es que soy muy pecador para ir a la iglesia. Ajá. Y yo creo que es la condición necesaria para acercarte al Señor. Bienvenido. Aquí Bienvenido, o sea, estamos todos en la misma. es la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios. El problema está en que no asimilamos, no ayudamos con esta forma y nosotros, ok, sí, sabes que eres muy pecador para acercarte a Dios. Dios no te va a aceptar de esta forma y es todo lo contrario. Dios quiere que te acerques y es ahí cuando nosotros tenemos que enseñar que la idea de la cruz es la gravedad del pecado. Yo crearía una frase como un eslogan así como Dios anda buscando gente sucia. ¿Sí? Es como eso es porque en el Sí. fondo para limpiarla. Ahora, como hace un día conversábamos, Cristian, hay un pastor que es estadounidense, que si mal no recuerdo, tiene una frase diciendo que Dios no ama al pecador, Ujú. él aborrece el pecado y por lo tanto al pecador lo mira de lejos. Claro. ¿Por qué? Porque al soberbio mira de lejos. Y cuando la palabra habla de soberbio, no está hablando de la persona altiva. No está hablando de esta persona que tiene problemas de humildad ni problemas de ego. Está hablando de problemas que tiene con Dios. Claro. Al soberbio, a este que no busca arrepentimiento, Dios Ajá. mira de lejos. Por lo tanto, un pecador sí, Dios lo mira de lejos. Esta frase, Dios ama al pecador, no viene justamente del cristianismo. Es más, algunos se lo acuñan a Mahatma Gandhi, se lo acuñan a él. La verdad no lo tengo bien claro si es de la frase, pero bíblicamente el Señor no ama al pecador. Dios ama a seres humanos, pero no tiene nada que ver con el pecado. Claro, Nada que ver. nada que ver. Pero Él ama justamente al pecador arrepentido, Sí, obvio. al que se arrepiente. Y es el problema de diluir el mensaje de la cruz. Es el Porque problema, cuando no hablamos de pecado, no podemos dar la solución al pecado. justamente. Entonces, no hablo de evangelio, sí. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una vida más moral, una vida, no sé, más religiosa puede ser, pero no necesariamente una vida rendida a Cristo asumiendo lo primero que tienes que asumir es que tienes un problema. O sea, cuando la gente se acerca a Cristo, lo primero que tiene que hacer es tener conciencia de que tiene un serio problema y que la única solución es Jesús. No Ahora, hay por más. ejemplo, hay postulados y títulos por ahí que dicen que el pecado ya no ofende a Dios. ¿Cuál sería la base de eso? No entiendo. No sé, algunos llegan a decir que el pecado ya no ofende a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente es un error humano o algo cultural. Y aquí, claro, hay veces que uno puede decir, chuta, probablemente, según la cultura, esto se ve de esta forma. Un ejemplo claro son el matrimonio. Ya. El matrimonio como nosotros lo conocemos, que viene de esta idea de la Pax Romana, ¿cierto? ¿Ya? De este Sí. matrimonio civil, de este matrimonio que constituye una sociedad. Por lo Sí. menos acá en Chile lo vemos así, te lo explica De hecho. el magistrado cuando tú contraes el matrimonio, te dice, están formando una estructura, una empresa, esta empresa es de ustedes dos, y de aquí tienen que crecer, y bla, bla, bla. En la antigüedad de la Biblia, el matrimonio no era así, era pagando la dote. La dote era, yo pago, ¿cuántas cabezas de ganado cuesta tu hija? No, 30, 20, ya, te pago 30, voy a ir a hacer nuestro hogar. Aquí están las 30, yo voy, contrato firmado con el padre. Después yo iba, construía la casa, me devolvía
y tomaba a mi esposa. Eso era el matrimonio legalmente hebreo. No era ante nadie más. Y el padre, después los padres bendecían a sus hijos porque iban y ellos eran otra familia. Mira. Bíblicamente era eso. Claro, ahora podríamos decir que la fornicación y meternos en otro rollo más, que vamos a hablar yo creo en algún momento, Cristian. Vamos a hablar y vamos a debatir del asunto, pero la fornicación dentro del margen bíblico, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué? Porque hoy día en Latinoamérica vemos que la convivencia y que aquí y allá, algunos dicen no es pecado, otros dicen sí. Y todos dicen, algunos dicen, bueno, sí, se va a ver según lo que estén planteando, según las posibilidades, según la forma en que viven, todo depende. Claro. Bueno, hay que ver en el análisis contextual acerca de lo que es fornicación, por ejemplo, adulterio, lujuria y todos los pecados sexuales que son exacerbadamente, creo que acá en Latinoamérica son exacerbados hasta un nivel prácticamente que estamos blasfemando en contra de Dios. Se blasfema en contra de Dios y creo que quizás no. Y aquí crucifíquenme. creo que quizás no. Y por eso es lo que estamos recién hablando. El pecado es prácticamente obedece a la cultura o obedece bien a un error humano, pero no es pecado en contra de Dios. De hecho, todo pecado. creo que una de las cosas, creo que uno de los pocos momentos donde se habla de arrepentimiento es cuando hacen la famosa oración de fe ¿Sí? y acepto a Jesús en mi corazón. Pero Sí. no se habla de arrepentimiento, ni menos de confesión de pecados. Es más, una de las ideas fundamentales cuando Cristo hace las bienaventuranzas o las buenaventuranzas, hay una parte que dice, bienaventurados los pacificadores. Ah, claro. Y estos pacificadores está hablando de aquellos que... Se involucran en hacer la paz, incluyendo problemas. Incluyendo problemas No es el que de anda uno por la mismo. vida así como en la nada de nadie. A veces tú puedes ser una persona de un carácter fuerte y firme que se involucra para crear la paz. Sí. Al precio, no que sea, pero hay involucrarse. Y a veces puede salir con un golpe en ese Claro, juego. y ese carácter firme y fuerte también involucra que nosotros mismos seamos las personas perdonadoras. Ajá. Esas personas que hacemos la paz hasta con nosotros mismos, decir, Sí, sí. yo tengo que cambiar. Entonces la transgresión y el pecado no tiene que ver con los demás, sino que tiene que ver conmigo. Pero si no hablamos, es peligroso porque un creyente que no tiene temor, que no entiende de la importancia del pecado, es un creyente que fácilmente va a ser alcanzado por cualquier tipo de práctica. Ahí el famoso sentido común va a ser la guía de un creyente si es que no entiende que el pecado es algo que ofende a Dios. Entonces, ¿qué pasa en la cultura? Si no hablamos de pecado, si no nos arrepentimos, si no sentimos que nuestras acciones afectan de alguna manera nuestra relación con Dios, entonces el criterio común va a ser el que mande. Si hace 30 años atrás separarse era un pecado de muerte casi, y hoy día no, entonces todo varió. Si bien eso pasa, delante de los ojos de Dios nada de esto pasa. Él es inmutable, él piensa lo mismo de personas hace 2500 años atrás que personas de hoy. No hay diferencia. Pero nosotros sí hacemos diferencia y ponemos como estándar mayor el sentido común. Y la palabra de Dios no establece eso, deja bien claro lo que es el pecado y afectamos a Dios. Eso es lo otro. La gente cree, o las personas creen, o creemos, para no ser tan peyorativo en mi planteamiento, creemos que pecar significa simplemente hacer algo malo o cometer un error. Claro. Y no, pecar es ir contra el carácter de Dios. Eso Sí. es. Literalmente cada vez que yo hago algo en pecado, estoy conscientemente yendo contra Dios mismo. Ahora, Cristian, Es complejo. No me vengas con ese problema ahora, José. Sí, vengo con esos problemas. Dale. Ahora, sí tenemos este gran problema que, por ejemplo, que tú tocaste recién, el tema de hace 20 años, 30 años, el asunto de divorciarse o separarse era un pecado mortal. Eso en muchos aspectos. Por ¿Es ejemplo, cierto? convivir. Hoy día es muy común en las iglesias tener parejas que están conviviendo. Sí. De jóvenes 17, 18, 20, 30 años, que conviven y que no pasa por su cabeza la posibilidad de concretar formalmente un matrimonio. Ahora, mi pregunta es, ¿el matrimonio tiene que ser en la iglesia o puede ser civil para que valga ante Dios?
¿Por qué? Porque la aseveración dicen, y la tradición dice que tiene que ser ante Dios para que Dios La tradición dice eso, el texto bíblico no dice eso. no dice eso. Por No, eso. no, no, porque tiene que ver más con un compromiso público que yo hago delante de alguna autoridad para yo cuidar de esa persona, honrar a Dios, formar una familia, etcétera. Dios no es ciego para no, que... no, claro. No sé si me explico, no es ciego. Entonces, voy a otro problema más. El asunto de los divorcios dentro de la iglesia hoy en día se han dado más por producto de esto mismo, de lo frágil que es el evangelio. ¿Por qué? Por Porque supuesto. cásate para que no te quemes. Ok, No te puedes casar por un deseo sexual. ese es el problema. Está muy Y mal. se ha enseñado durante años. Y por eso es que se ha incrementado tanto la tasa de La divorcio. inmadurez de los niños, la incompatibilidad de objetivos de vida, porque no solo tiene que ver con la fe es el simiente de una pareja, Justamente. pero de ahí para adelante es compatibilidad de cuántos hijos queremos tener. No, Mira, yo quiero ser misionero, yo quiero ser ingeniero astrofísico. no, imagínate esto, que ha pasado esta situación. Y los divorcios en la iglesia, muchos también van de la mano gracias a las agresiones físicas que han llegado cualquiera de Bueno, los dos. física, psicológica, Y eh, mal, pues no hay temor. Es que básicamente aquí no hay temor, porque cuando uno lee lo que Dios nos exija, por ejemplo, a los hombres, no tiene que ver con nuestras esposas, tiene que ver con Dios. justamente, Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo te pido a ti eso. Yo soy cabeza del hombre. Tú refugias en mí. No le pidas a tu mujer que sea tu refugio. Entonces empezamos a cambiarlo todo y todo al final ponemos en el centro el humanismo y yo también necesito y chao con la mujer. O la mujer pone a su esposo como un ídolo, sabiendo que de Dios tiene que proveer cosas que no tiene que hacer, y empieza a aceptar todo tipo de violencia es producto de lo mismo. justamente. Y mira, y también hay un tema que hace un tiempo conversamos, Cristian, y esta suma legalista en que, por ejemplo, ya no te divorcies porque es pecado y todo el asunto, pero hemos llegado a límites insospechados. O sea, límites que hoy día los vemos graficados en noticias como los femicidios y todo esto. Y gran parte de estos femicidios, y es más, conozco una historia muy de una persona muy cercana a nosotros, que nos contaba una historia de una chica que pidió ayuda varias veces a su pastor. Le decía, pastor, necesito separarme y divorciarme de mi esposo porque me está agrediendo, me está pegando y no tienes que orar y tienes que orar, que Dios lo va a convertir, tienes que orar, no te separes porque es pecado. Y no se separaba y después, pastor, de nuevo me pegó, dijo que me... No, tienes que seguir orando. Hasta que un día salen las noticias que a la chica la mataron. Mira. Y el tipo nunca se convirtió. ¿Y qué hacemos con eso? Hay errores de base, errores teológicos, errores de acompañamiento y todo por apurar las cosas como no tienen que ser. O sea, como por ejemplo hoy día, no sé, yo creo que todo basa en el hecho de no conocer al Dios que servimos de partido, Sí, en su carácter, qué quiere Él para nosotros, qué es lo que espera, cómo busca que seamos bendecidos. No conocemos su disciplina, no somos entrenados en su disciplina, no sabemos eso. mm, Somos unos verdaderos niñitos mimados que nos vendieron eso. sí, Entonces diluyeron el mensaje, como bien dice el título, diluimos para que no doliera. sí, O sea, hoy día da mucho temor salir a una plaza o un parque a predicar y que haya una persona que diga que tú estás en pecado y por eso necesitas a Cristo, para que sea reconciliación entre Dios y tú. No, siempre predicamos y decimos, ven a Cristo porque es como una oferta de fin de semana. sí, Ven a cuidar tu corazón, si estás triste, Él va a estar contigo. Nos vamos por la rama, sí. porque todo eso sí va a suceder, pero no es el problema mayor. Ahora, también bajo este problema, Cristian, es que, mira, el cristiano progre, que usted lo ve con tatuajes y tatuajes de cruz. No, no, Ah, yo no estoy en contra de los tatuajes, no es mi no, asunto. no se notó. No se nota. Ya. No estoy en contra de los tatuajes, al contrario, cada uno con sus decisiones, pero quiero hacer afirmación en base de esto. De este cristiano progre que tiene tatuada la cruz en su cuerpo, en sus brazos principalmente o en sus extremidades, que lleva la cruz marcada. Hemos convertido la cruz en un símbolo de amor, como tú recién decías. Ahí está el tema, pues la cruz no es eso. No, la cruz es un lugar de ejecución pública.
Sí, que tenía intrínseco el tema de ser un maldito colgado públicamente bajo las leyes de un imperio complejo. Y además tenía una carga social muy fuerte en la crucifixión de Jesús, que la cruz era una cosa, pero toda la carga religiosa, política que le pusieron los mismos fariseos o los religiosos de ese momento fue mucho más fuerte. O sea, literalmente tú eres un anatema, tú eres un maldito que está diciendo que eres Dios, que te crees y todo lo demás. Y más encima en un símbolo fuerte. Sí. De hecho, hay algunos pensadores que dicen que no deberíamos darle tanto aplauso a la cruz porque es el arma de ejecución de nuestro Salvador. Necesaria, absolutamente, pero la cruz en sí no es digna de alabanza. No. Eh, el Salvador es digno de alabanza. Sí. Entonces, Él es el que falleció, murió, etcétera. Entonces, la cruz también la hemos transformado en algo romántico. Pero mira, es tan complejo el pensamiento cristiano que si fuera por eso, a la cruz también, y la hemos puesto como lo máximo, y si bien refleja el amor de Cristo, la cruz nos habla de su amor, pero la cruz es un elemento y una herramienta ocupada por el Salvador para mostrar su amor. De hecho, nuestra fe no se centra en la cruz, se centra en la resurrección. Porque si Cristo Justamente. murió y no resucitó, en vano es nuestra fe, decía Pablo. Sí. Entonces digo, la resurrección de Cristo es el centro posterior de un hecho terrible que fue necesario Sí. para esa resurrección. Sí. Y la cruz fue el hecho donde se cargaron los pecados, donde hubo esa contradicción del mundo contra Dios en una persona santa, en un cordero. Pero, pero la verdadera libertad, el verdadero mensaje es la resurrección. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Cristo, estaba haciendo en esa cruz, era devolvernos la vida eterna con Dios. Sí. Entonces, si Él no resucitaba, no teníamos esa posibilidad. Vida eterna que comenzamos a vivir desde que nos acercamos a Cristo. Exactamente. No es mañana, por si no es que acaso. cuando se muera esta carne, no Claro. es cuando me entierran. No es cuando me entierran. No es cuando entierran este cuerpo. Claro, es cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo Sí, y, sí. y hemos muerto a nosotros. Entonces, Pero para eso tiene que haber confesión de pecado. Tiene y que hay haber arrepentimiento. arrepentimiento. Y si no predicamos que estamos siendo pecadores, si no, Hay uno de los predicadores que te odia, tú no te gusta en realidad, la palabra no es odio. ¿A quién? De teología reformada, ay, ¿cómo se llama? Bien conocido. Puede ser Watcher. MacArthur, No, Michelin, no, puede ser Núñez, Watcher, puede ser. Watcher. El más joven del lote. Sí, ¿no? por Watcher. Ya, por Watcher. Uno que estuvo en Perú. Sí, ese Ya, mismo. ya, el que te Y, gusta. y mira, y el mismo, no me gusta, pero el mismo hace la... Bueno, él decía que una vez se encontró con una persona que estaba enferma y lo llevaron para que le predicara el evangelio. Entonces él dijo, tenía un vuelo a las 11 de la noche, fue a las 6 de la tarde y le empezó a predicar, le abría la escritura y le decía, mira, te voy a contar la historia que Cristo y le contaba. Y él le decía, ¿te quedó claro? No mucho. Bueno, te voy a volver a contar. Y volvía una y otra vez, una y otra vez. Y él decía, no se trata simplemente de que alguien por la necesidad inmediata, como ser salvo porque se va a morir de cáncer, Sí. yo le cuento una historia rapidito, firma aquí hasta el cielo. No, es necesario que tenga una convicción profunda de su necesidad de Dios. Y para eso tengo que plantearle que usted tiene un problema con Dios y ahí tú vas a ser agradecido al ver esta salvación tan grande. Entonces él dice que estuvo horas hasta que esa persona entendió, y él dice por el Espíritu, porque pasé muchas veces por los mismos pasajes, hasta que le fui abriendo la escritura y Dios trajo convicción de pecado y dijo, entonces yo no puedo irme en paz con Dios si no tengo al Salvador. Sí. Y ese era el punto. Y él dijo, correcto. Y para que eso se ejecute, tú tienes que arrepentirte, tienes que aceptar esta salvación tan grande, esa cruz, y reconocer que el único camino al Padre, ahora que tú vas, es Cristo. Entonces él dijo, ¿cómo lo puedo hacer? Ese es el punto. No es convencer, sino más bien es hacer que la gente logre ver claramente el mensaje. Sí. Lo que pase después es obra del Espíritu, no nuestra. Pero que sea claro, mi trabajo como iglesia, como discípulo, es dejar claro el mensaje del Evangelio. Eso es. Pero así como lo estamos haciendo, no está claro. Sí, no está claro porque al final lo que hacemos es ignorar y justamente era Paul Watcher, y gracias por recordarme, quien hacía esta afirmación de que Dios no ama al pecador. Él mismo plantea. Él mismo plantea, no, sí tiene cosas buenas, Es muy duro en otras, pero tiene cosas muy buenas. Pero también, basándonos en esta idea cristiana, es que podemos ver que el señorío de Cristo se ignora dentro de la iglesia el día de hoy.
y se ignora mucho. ¿Y por qué se ignora? Lógicamente, porque están estas, ¿cómo lo digo? Están estas falsas predicaciones y hablamos de que Cristo salva, pero quedamos hasta ahí. Esta famosa oración del pecador o la oración fe. de fe que nos invita a recibir a Cristo, pero no a seguirle. Pero la oración no es salvadora en sí misma. No. La oración es un rito que expresa algo que deberías tú entender internamente. Pero lo primero es entenderlo. Y no es, yo no necesito a Jesús como mi amuleto. Yo necesito hacer las paces con Dios urgente. Sí. Yo tengo un problema con Dios y lo he expresado a través de mi pecado. Y justamente es lo que nosotros no hacemos. No hacemos las paces con Dios. O sea, la frase hacer la paz o hacer las paces es justamente esto. Generar la instancia en que nosotros podamos tener paz con la otra parte. Claro. Tener paz con el otro. Y hacer las paces con Dios es el camino que debemos recorrer en Cristo Jesús. Por lo tanto, el señorío de Cristo no es solamente aceptarlo, no es solamente decir, ok, eres mi Señor, sino que transitar y peregrinar en esta vida como si fuéramos discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, amigos, de que hemos diluido? ¿Qué evidencias tenemos para darnos cuenta que podemos estar diluyendo el Evangelio? Yo no digo en todos lados, pero lamentablemente los frutos a nivel global o a nivel de Latinoamérica, que es donde más nosotros conocemos y tenemos vivencia directa, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Tenemos alguna evidencia que nos podemos... Sí, no, el transitar este recambio constante de creyentes. ¿De iglesia en iglesia? ¿Eso? Claro, de iglesia en iglesia, gente que no hace, podríamos decir, raíces en un lugar, crecer en un lugar. Eso no está hablando de un cristiano que no ha conocido al Señor. Partiendo de eso. Lo segundo, nos llenamos de hermanos orando por la prosperidad material, por la prosperidad material, y al fin y al cabo nos vemos cristianos pidiéndole al Señor poder conocerle. Dame la oportunidad de poder crecer en ti, dame la oportunidad de mostrar, de que tu fruto permanezca en mí. Y ahí es cuando vemos que el mensaje de la cruz no duele. Yo veo muchas predicaciones. Bueno, tú como yo hemos tenido la posibilidad a lo mejor de tener algunos estudios teológicos que no nos hacen mejores, de hecho nos hacen más conscientes de lo malo que somos. Sí, Yo así definiría estudiar teología. No sé si otros lo ven así, pero cada vez que más estudio me doy cuenta cuánta falta me hace Dios. Entonces, pero sí creo firmemente que muchos de los mensajes más bien conceptuales, hoy día nos centramos más en las temáticas que en la predicación de doctrina, que en la predicación de sistemática de la escritura, entenderla, profundizarla a ella misma, que el texto hable. Sí. Cada vez veo menos predicaciones positivas y mucho más predicaciones conceptuales. Entonces, es muy peligroso si no tienes una profundidad muy desarrollada con la escritura, de poder tener la tentación de decir, ¿de qué voy a predicar hoy día? A ver, no, del amor. Y hablo muy temático, un sermón temático que da para mucho. Es más, desde la enseñanza en las academias se nos explica que nosotros no podemos ir con una idea preconcebida hacia el texto bíblico. El texto me debe hablar a mí. El texto me debe hablar a mí. Yo soy como una bocina de él. Sí. No es al revés. Claramente. Entonces, estas temáticas, voy a hablar del amor, voy a hablar de la fe, es tan abstracto que el texto bíblico no habla. Tú puedes decir lo que tú quieras. Sí. Puedes decir lo que tú quieras. Y puedes buscar un texto de... mira, voy a dar un ejemplo. Voy a hablar del amor. Corintios. Y si mal no recuerdo, es 1 Corintios 13. Sí. El amor es... Sufrido. Y le dedicamos estas palabras a nuestras esposas o amigas. Amigas, compañeras, novias. Postulantes. Claro. Pero sin darnos cuenta que no tiene nada que ver con eso. Entonces, voy a hablar de la fe. Claro. Mira, un texto que hace poco pude comprender y quizás vamos a llegar a consenso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Todos Ajá. dicen, esto es la Esa es la fe. definición de fe. Esto es la definición Eso de es fe. fe. Y yo llegué a la conclusión de que este texto no está hablando de que esa es la No, fe. no. Está hablando de que la fe es la convicción de quien esperamos Mm, y la convicción de lo que no vemos. La fe es Cristo. mm. A Cristo esperamos y a Cristo no vemos, pero le veremos. Por eso es que Moisés caminó como viendo al invisible. Entonces, ¿quién es la fe? Es Cristo. La fe no es la certeza de lo que esperamos ni la convicción de lo que no vemos. Pero ¿cómo llegamos a esas conclusiones, Cristian? Estudiando el texto No, sin claro, una sí, idea preconcebida. Es, yo creo que una de las cosas que más habla acerca de nuestra liviandad es que cuando un creyente se enfrenta a la escritura, le da sueño. O sea, la riqueza que hay en la escritura es la esencia, no sé si es la esencia, pero uno de los puntos fundamentales de nuestra fe, porque a través de ella conocemos esta fe, a través de ella conocemos al Salvador, a través de ella sabemos la voluntad de Dios, a través de ella sabemos de dónde venimos y para dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra Sí. vida. Si a mí me da sueño leerla o escucharla, y necesito que sean predicaciones de 10 a 15 minutos, es No, que y de estamos ahí- muy Y mal. 10 y 15 minutos que lo único que te dicen es vamos por una milla más, sube de nivel, tu mejor versión está ahora, Lo mejor está por venir. lo mejor está por Este venir. es tu mejor año. Y quiero decir algo, lo mejor no está por venir, No, lo mejor ya pasó. Lo peor está por venir. lo peor está por Sí. venir. Ahora, si tú lo ves que se va a cumplir el propósito de Dios, lo mejor está por venir. Pero si tú crees que lo mejor está por venir hoy día, aquí y ahora, estás en un error. Sí. Porque de hecho la palabra siempre plantea que entre más pasan los tiempos, nos acercamos a tiempos más difíciles. Entonces, y de hecho ya estamos viviendo tiempos muy... Esto mismo, de si está diluido el Evangelio, es un tiempo peligroso. Mira, ¿y por qué está diluido? Mira esta frase. Tu mejor versión está por venir. No hay nada bueno en mí. ¿Cómo va a estar la mejor versión? Por eso, ¿cómo va a venir una mejor versión mía? O sea, va a venir una versión 2.0 de mandarme Sí. más, Más más problemas. problemas, Ajá. de tener más problemas. 2.0 de hacer más cosas que no estén bajo el margen. Pero tú tienes que amarte, pues, amigo. Sí, tengo que amarme, pero yo tengo que amarme. ¿Por qué? Porque soy una persona que estoy caminando y transitando hasta el cambio que se va a manifestar cuando Me Cristo hago una venga. pregunta. ¿Hay que amarse o eso es un pensamiento psicológico? Hay que amarnos. ¿Por qué? Porque si yo, mira, esto he llegado a la conclusión. ¿Cómo puedo amar a otros? ¿Cómo puedo Ujú. amar a Dios si yo tampoco me amo? Mira, date cuenta de esto. Si yo tengo la posibilidad de crecer, de amarme, voy a primero sanarme yo mismo. Porque muchos de nosotros dentro de la iglesia tenemos traumas y trancas, le decimos acá en Chile, trancas, pensamientos que nos tienen trabados Pero para no sí, lograr amar a otro. sí, pero no tiene que ver con con amarte como centro. Mira, a ver. No, por ejemplo, Cristian, quiero decir esto. No como que yo estoy primero. No, si yo estoy diciendo esto. Si la Biblia dice que yo soy una llaga podrida, Gusano sin cabeza. usada sin cabeza, Sí. ¿qué tengo de bueno como Nada. para amarme? Nada tenemos de bueno. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué Ah, tenemos de bueno? Ajá. Pero entonces no me amo a mí. Amo lo que Cristo ha hecho en mí. Correcto, es que ese es el punto. Ahí está la diferencia total. Porque una persona creada por Dios, que lamentablemente se fue de Dios y se perdió en el infinito, reconciliada con Dios a través de Cristo, vuelve al diseño original. Pero cuando tú no estás en Cristo y la persona se ama a sí misma, ama algo horrible. Y eso es lo que voy. Y Nosotros, por eso necesita ser amada primero por Dios. pero incluso tener esa nosotros, Cristian, conciencia. aún estando dentro del Evangelio, no tenemos que buscar una mejor versión nuestra. No, por supuesto que no. Porque Dios lo que quiere es destruir lo que nosotros éramos. Dios no quiere ¿cómo se llama? Un tuning, como habla cuando arreglan Sí, los autos, claro, los automóviles y claro. cómo lo arreglan. No, lo que Dios quiere literalmente es destruir mi manera de pensar y de ser para que la manera de pensar de su hijo sea la que viva en mí. Ni siquiera quiere transformarme. ¿Cuál es la transformación? Como la mariposa. Como la mariposa. Me regenera, no solo me pinta por fuera, me transforma entero
a la imagen de su hijo. Sí. No es que me mejora, me transforma, Sí. es distinto. Y mira, y ese es el problema. En que los sermones hoy día duran 15 minutos o 20 minutos, o Máximo. 30. Y son, Cristo viene a mejorar tu vida. Sí, Cristo no mejora mi vida, Cristo cambia mi vida. Te ama, te quiere, te va a bendecir. Es lo mejor que te ha pasado y hoy día tú tienes un propósito y somos cabeza y no cola y todo ese tipo de frases que lo único que hacen de nosotros es aumentar el egocentrismo y el orgullo. Y deberíamos entender que nosotros somos pecadores empedernidos, Sí. personas que éramos contrarias, enemigos de Dios. Y me encanta esta frase que dice... Nosotros somos adictos al pecado. Y es lo que Eso Pablo, es. y es lo que Pablo decía, conviértanse en personas cristianas, verdaderos, que no regeneren el pecado, Fíjate, que no sigan generando. un adicto, lo va a decir cualquier psicólogo, a lo mejor especialista en terapia conductual y todo. Un adicto nunca cambia. No. Un adicto lo que hace es controlar. Y Con mejora la herramienta. estrategia. Pero un adicto, una vez adicto, va a ser siempre adicto. Sí. Un pecador. Entonces, cambia su naturaleza en Cristo, pero su carne siempre va a estar inclinada al pecado. Sí. Entonces, lo único que haces tú en el plano de esta tierra, mientras vivamos en esta carne, es controlar la carne. Sí. Tú la sueltas y va a ser de nuevo. Haya sido creyente o no haya sido creyente, va a volver a pecar desenfrenadamente si tú no la mantienes día a día sujeta. Y ahora el problema es, ¿perderá la salvación? Ese no es el tema de hoy. Estamos hablando acerca de que si el evangelio funciona o no funciona. Pero mira, justamente por eso. Yo creo que un creyente que ha sido salvado por la fe sea predestinado para ello o se haya encontrado y haya respondido al amor. Cualquiera de las dos cosas requiere algo. Requiere alejarse del pecado. Estamos con problemas. Yo creo que nadie ha sido predestinado para salvación. Pero si estoy diciendo cualquiera de las dos cosas. No. Pero hermano, no me trate de convencer y no me cambie el sí. programa. No. Nadie ha sido predestinado para salvación. Para llevar obras de salvación, sí. Pero no para salvación. Hermano, yo necesito que usted retroceda unos 500 años y trate de hacerlo entender a los que partieron con este problema, por favor. No vamos a discutir ahora, ¿ya? pero tenemos que aseverar eso. Pero mira. Las 2 o 3 o 15 posturas Porque van a son tener varias. que entender que se tienen que alejar del pecado. Y justo, Ya sea como fruto de esta salvación que me ha sido dada o como manifestación No, de amor, y pero mira, tienes que alejarte del pecado. Y date cuenta de esto, las 2 o 15 interpretaciones tienen que saber algo también. La salvación no es ni de los calvinistas, reformados, no, la salvación es de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, Él sabe si la perdemos o no la perdemos. A nosotros tenemos Como que dijo vivir Washer, en algo. prefiero vivirla como si la perdiera, aunque crea todo lo contrario. Aunque prefiero vivir Prefiero así. así porque en el fondo es así. Prefiero vivir así. ¿Y por qué? Porque tengo una limitancia en mi el pensamiento. pecado es la limitancia para el creyente. Entonces, y ahí el peligro de no hablar del pecado. Justamente, y las iglesias se están cerrando a hablar del pecado. ¿Por qué? No queremos hablar de sexualidad, no queremos hablar del correcto manejo del dinero o el tema del orgullo. Ocupamos el dinero como un servidor, simplemente, y como un foco de éxito, ¿ya? O de bendición. Pero no lo ocupamos, por ejemplo, la misma persona que dice que Dios me ha bendecido. ¿Por qué no es proporcional entonces a su aporte financiero? Pero para la obra de Dios, no para comprar más autos lujosos. Entonces, de todo lo que hemos recibido de tu mano, simplemente te devolvemos. No es mío. Yo devuelvo lo que me ha sido dado. Así de simple. Sí. Pero no tocamos estos temas, ni de sexualidad, ni de dinero, ni de orgullos, ni de arrogancias, porque tenemos un problema serio de espantar a la gente. Y nosotros no tenemos problemas con que la gente se vaya del reino. Tenemos problemas de que se vaya de nuestras comunidades. Sí. Porque en el fondo nosotros creemos que hemos sido llamados a armar comunidades y no estamos llamados a armar comunidades. Nosotros somos parte de un reino. Exacto, donde la cabeza es Cristo. Sí. Yo no tengo como deber máximo construir comunidades. No es porque quien construye y edifica el cuerpo es Cristo, no Sí. nosotros. Nosotros aportamos, nosotros trabajamos en pro de eso,
pero no es nuestra función el aglutinamiento entre las piedras. Sí, justamente el problema es ese, que al final, Cristian, vemos un evangelio que no transforma vidas. Tenemos hijos de pastores, tenemos familias de pastores que se les deja pasar el pecado libremente. Sí. Ahí tienes otro problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el hijo del pastor se va a la iglesia, el pastor pierde autoridad, y entonces el pastor al perder autoridad pierde el trabajo, y si pierde el trabajo, entonces pierde todo lo que ha construido. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Eres hijo de pastor? No precisamente. Ya. No precisamente. ¿Eres yerno de pastor? Ya, sigamos. Ya tenía que salir con eso. Sí, soy yerno de pastor. Pero tengo que hacer una ¿Acotación? pequeña acotación respecto a eso mismo. ¿Los pastores tienen autoridad diferente a la Grey? No, según yo. Ah, por eso es que me hablaste de autoridad. No, pierden autoridad visible en lo que visible. como ellos construyen la Bueno, comunidad. déjame decirle a los demás, quizás aquí voy a levantar y me van a... No, es que siempre, mira, para algunas cosas les conviene estudiar o utilizar la escritura, para otras no. Por ejemplo, entienden que una familia tiene que estar sujeta al precio de lo que sea, al pastor, porque si no pierde autoridad visible. Pero pueden llevar un doble estándar fácilmente, Sí, con tal de parecer que están sometidos sí, y dejan de pasar el pecado para no confrontar a sus hijos. sí. Porque si lo confrontan, los niños se rebelan y se van. Ahora, hay otro problema detrás de esto. Ajá. Y aquí quiero... Lamentablemente la familia pastoral se halla el 90%, si es que no es más, de los problemas generales. Es imposible porque un pastor, desgraciadamente, no puede sacarse su oficio pastoral en la casa. No puede dejarlo de lado. Un pastor Ujú. sigue siendo pastor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada minuto sigue siendo pastor. Entonces, probablemente probablemente es imposible que esta persona deje de ser y los hijos, las personas que lo rodean, carguen con la misma problemática. Producto de eso es que vemos muchas veces hijos de pastores rebeldes, con problemas, que se quieren ir de la iglesia, que no quieren aceptar. Es más, conozco algunos, no en mi caso, pero conozco algunos de que se llaman incluso ateos. No creo en Dios porque mi papá ha vivido tantos problemas dentro de la iglesia que si Dios hubiese sido bueno, y no creo que esté mal. Perdón que lo diga, no creo que esté mal. Pero es probablemente el asunto que nos trae la problemática a diario. Lamentablemente. A diario. Entonces, radicalizar el mensaje de Cristo es enseñarle lógicamente a las iglesias y a las comunidades, decir, paren. El pecado es problema. Yo creo que nosotros hoy día no creemos que el mensaje original pueda ser efectivo. No, y mira, Cristian, algo que agregar a esto que dices tú. Santiago manda a refrenar un miembro que es más peligroso que cualquier otro tipo de pecado. Santiago va y dice, controlen el miembro pequeño, Ujú, la lengua, ujú. que con este pueden generar guerras. No, claro, destruir. Y no está, naciones. y mira, date cuenta, no está hablando de pecado sexual. No. Está hablando de contrólate con lo que dices. Sí, sí. Y a qué lo dices y cómo lo dices. Entonces muchas veces, claro, nos centramos en el pecado sexual, estos pecados que se pueden ver. El murmurar, hermanos, el criticar, el condenar. Es Yo pecado. creo que hemos perdido la convicción. Nosotros mismos no creemos que el mensaje de la cruz tiene poder. Digo, ¿por qué? Porque lo diluimos. O sea, al final manipulamos para provocar en las audiencias lo que nosotros creemos que debe provocar. Pero nosotros, mira, si nos vamos y volvemos a las raíces del asunto, del pecado, vemos a Pedro en Pentecostés predicando, arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? ¿Y ¿Cuál? qué produjo? 3.000 convertidos. 3.000. 3.000 convertidos. Entendemos que la conversión es un proceso, pero gente que públicamente confesó, en ese contexto era más fácil saber quién era convertido, Sí, porque tenías que publicar que eras nuevo miembro de la secta. Literalmente. sí. Hoy día hay tanto para pensar que da lo mismo, pero realmente es como en el Oriente hoy día. Tú, si quieres bautizarte o ser creyente, tienes que asumir que puedes morir. Eso es parte Es más, del... están firmando su ejecución. Sí, sí, claro. Si lo encuentran, van a morir. Firman su ejecución, entonces por lo tanto 3.000 convertidos eran aquellos que públicamente Confesaban, se bautizaban sí. y confesaban, soy seguidor de Cristo. Es un llamado Eso era claro, peligroso. es peligrosísimo y es un llamado claro
de transformación, no una experiencia emocional como la oración. No estoy diciendo que la oración del pecador sea mala, Cristian. Fíjate que Estoy diciendo que muchas veces es vacía. Fíjate, Pablo se metió en un problema en Corintio grande. Recordemos que Corintio, si no me equivoco, era un puerto, era una conexión, era como en Nueva York, en el fondo, Sí. muy, Sí, no. muy multicultural, Sí. muy abierta y también llena de cultos y de cosas raras. Y él se atrevió a predicar en la cruz de Cristo ahí y la reacción que fue escandaloso. Sí. Fue fuerte, difícil, tanto así que la iglesia incluso convertida tenía problemáticas de seguir las normas del cristianismo porque estaba tan arraigado al pecado que seguían haciendo un montón de cosas que horribles, escandalosas. Y Corinto que era y Corinto que No, era claro. poderosa Tenía de todo, tenía dinero, era multicultural, tenía cultos muy grandes, estaba muy desarrollado el tema sexual, estaba... pero aquí voy a dar en el clavo y aquí me van a condenar. ¿Por qué te vamos a condenar? Hermano? Corinto era de las iglesias más, pero más grandes en el movimiento carismático. Sí. O Por sea, eso Pablo se tomó la excusa o se tomó el tiempo para darle las dos cartas donde hace mucho trabajo que probablemente eran pa- tres. pastoral. Sí. O sea, ordenen esta cosa, está la locura aquí. Probablemente eran tres y la que nosotros leemos como primera era la segunda y la que leemos como segunda era la ¿Qué pasó con la tercera. primera? Se perdió. Se diluyó. Se perdió. Pero el asunto está en esto. Pero ¿cómo se puede perder del canon, hermano? Si Dios No, no es que está- esté perdido bueno, se perdió el canon porque lo quemaron y no fue otro problema. Si Dios Se quiso quemó. que no estuviera. Sí, pero el problema está en esto, mira. Primera Corintios 13 justamente hace referencia a lo que pasaba dentro de Corintios. Hablan en lenguas, Claro. hay profecías, hay de Sí, todo, sí. pero no hay amor. Y no Sí. hay amor, ojo, no hay amor por las almas solamente. No hay amor por el Señor porque siguen pecando. No tengo amor, de nada me sirve. Ustedes no aman al Señor. Ustedes Bueno, aman ser vistos. Jesús lo planteó con la gente va a ser cuando se amen. El amor es tan difícil de llevar que es un fruto en sí mismo en medio de estas culturas. Cuando alguien ama profundamente es que algo está pasando extraño en esa persona, porque no es natural tanto Sí. amor. Entonces, claro, ahí estamos. Cuando profundiza en una cultura tan hedonista como la de Corinto, recordemos que está en un contexto muy helenista dentro de Corinto, culturalmente es como el culto al yo, a los placeres, el dinero, estaba ahí estaba, igual que ahora, ahí está en medio de todo. Entonces, Pablo se planta y se pone a hablar de la cruz de Cristo, Sí. que tiene que ver con el pecado. Fue escandaloso ese mensaje, fue loco. Y es más, ahí mismo le empiezan a decir, oye, esto es locura. Sí. Bueno, si para el mundo esto es locura, para mí. Hoy día vivimos, yo siempre digo, hoy día vivimos un paralelismo cultural muy fuerte con la misma época de Cristo, ¿ah? Sí. Por lo Sí, menos en Occidente. Sí, sabes que yo Muy fuerte he llegado el a pensar lo paralelismo mismo. allá. Y esto de diluir el mensaje es muy fariseo. Muy fariseo. No, mira, esta dilución de mensaje lo que ha provocado son multitudes de creyentes débiles. ¿Sí? Mientras que la cruz lo que hace, el mensaje produce discípulos fuertes, capaces de enfrentar la persecución y mantenerse firmes en su fe. Fíjate que la grandeza del evangelio del discipulado está en el hecho de aferrarse fuerte a Cristo, Sí. ¿ya? Más que creer, es una cuestión más que de creencia, Sí. es más que de empatizar con una religión, de asistir a una congregación, es realmente abrazar esta paréntesis, ¿eh? O con corchete. Comillas. Y encerrado en paréntesis. paréntesis, ¿ok? Ya, ahí bien Sí. bien encapsulado, Ahí para sí, que no ahí se sí. nos vaya. Lamentablemente digo yo que hemos rebajado tanto el mensaje que hoy día cuesta verlo, no diferenciar. Y cuando alguien osa a hablar de pecado como es la cosa, se trata de burdo, se trata de ignorante, se trata de, ¿cómo se llama? Eres fanático. Fanático. Y incluso compañeros de misma fe, cuando vemos a un predicador en la calle hablando de pecado, decimos, oye, pero así la gente no se va a convertir. Sí. Es más, yo creo que, no sé tú, Cristian, pero yo creo que
en algún momento también tuve ese pensamiento de que, oye, ¿quién se va a convertir hablándole de esta forma? Pero siendo bien franco, no hay otra forma. Es predicar el Evangelio de es que Cristo, lo que predicar busca es conversión de ese tipo. Si no es de ese tipo, no me importa. lógicamente. O sea, Dios mismo creo que está volver al Padre no significa ir a invitarlo simplemente a tomar once. Volver al Padre significa decir cuál es la realidad y que hay solución. Es más, mira, en la parábola del hijo pródigo todos se centran en esta lógica. Hay dos verdades incluidas en esta parábola y muchas otras, pero dos verdades fuertes. Pero una de las frases que dice este hijo que llega, que mató a su padre en vida, porque lo que hizo fue matar al padre en vida al cobrarla, a pedirle la herencia. Ajá. Miren el pecado que cometió. Terrible. Mató a su padre en vida, lo mató Sí, para cobrar la herencia. sí. No Y me vuelve. interesa tu vida, me interesan tus bienes. Y vuelve diciendo donde mi papá tenía de todo. Y vuelve y el padre ya lo recibe todo. El asunto está en esta frase. Padre, pequé contra el cielo y contra Y ti. contra ti, sí. Cuando nosotros pecamos, no pecamos contra la persona. Dañamos a otros, sí. Sí. Pero a quien dañamos primeramente Es lo a que te Dios. decía. Cuando tú pecas, no cometes simplemente un error. Tú estás literalmente, voy a decir una frase muy chilena, peleándote a trompadas con Dios. Eso estás haciendo. En Argentina son las piñas. Las piñas. Aquí en Chile sería como los combos. Los combos. Es como golpear a la cara de Dios cuando tú cometes un pecado. Sí. Ese es el dolor que tienes que sentir cuando descubre que a quien le pegaste es el rey del universo, que además te amó tanto que quiere solucionar tu problemática. Sí. Aquel Jesús que ustedes crucificaron. Sí. Ese era el mensaje. Sí. Sí. Es fuerte. Ah, Que te lo enrostren así, wow. Mira, y además se basan mucho en el mensaje del yugo, de llevad mi yugo que es ligero. Cristo no está diciendo lleven mi carga ligera. Está diciendo, miren, saquemos todos los preceptos, ya eliminemos los preceptos y lleven mi carga, mi enseñanza. ¿Y cuál es mi enseñanza? Ámense unos a otros. Y amen a Dios con todo su corazón, con todo su... Cuando dice amen a Dios, no está diciendo exprésele a Dios como lo dicen a cierta alabanza, que lo ama. Es lindo. Esa es una forma de poder como restaurar este filo de la predicación. Volver a darle foco. Sí, sí. Declarar el pecado específicamente como es. Oye, hay un juicio con el tema de la fornicación, hay un juicio con el tema del orgullo, hay un juicio sobre tu vida. Y eso, si tú lo estás viviendo, tiene soluciones. Soluciones es volverte a Cristo. Sí, sí. Y mira, esto espero que ya no me condenen. Si lo hacen, bueno, está bien. Pero mira, quiero decir esto. Justamente no está mal enseñar acerca del arrepentimiento, pero enseñémoslo como es. Enseñemos las terminaciones como son, el pecado como es. La fornicación, su raíz etimológica viene de la palabra porneia, que porneia, si usted la saca por lo que ya dije, usted ya sabe para dónde va. Y este pecado tiene que ver con una desviación sexual. Sí. No tiene que ver únicamente con sexualidad prematrimonial. Claro. No, ¿Por qué? No tiene que ver únicamente ¿por qué? Porque porneia es aquella desviación sexual que me permite a mí en mi estado de soltería estar en la noche con una mujer y en el día con otra mujer y en la tarde con otra mujer. Eso es porneia. No tan solo estar con una mujer que elegiste y tener relaciones. No es eso. Porneia es lo que usted ve en las páginas de adultos. Eso es porneia. Claro. Una desviación sexual. La desviación está en el hecho de que Dios nos creó complementariamente para amarnos y cuidarnos. Justamente. No solo para darnos placer. Justamente. Entonces, cuando tú te centras solo en el placer y no te interesa cuidar de la otra persona, sino más bien solo piensas en ti, entonces, claro, hoy día puede ser con esta, después con la otra, porque el foco soy yo y mi placer. Y eso es fornicación. Y ahí está el punto. De hecho, recuerda que la palabra también dice que sea honroso en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y tú dices, bueno, pero si estoy casado y estoy teniendo sexo con mi esposa o con mi esposo, según sea el género, está bien. No, porque puedes estar ahí y estar cometiendo un error mentalmente pensando en otra mujer. O en otro hombre. Entonces ahí buscamos el acomodo a nivel humano para que nosotros en el fondo sigamos haciendo lo que queremos. Por fin encuentro a alguien que cree y piensa exactamente lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque yo planteo que hasta en los matrimonios puede existir la fornicación. Pero obvio que sí, obvio que sí. El mancillar es romper
el propósito de cómo Dios creó la sexualidad del matrimonio. Sí, Tú puedes estar físicamente ahí y mentalmente fuera de ahí. sí, Y eso hace automáticamente que tú mancilles, que ensucias lo que justamente. algo que no es sucio. De hecho, el Justamente. sexo no es sucio bajo ninguna circunstancia. La utilización fuera del contexto y el objetivo es lo sucio. Es lo sucio. Entonces ahí está el foco. Pero mientras nosotros no hablemos esto, no lo digamos, entonces nadie va a ser consciente de su pecado y por ende no le va a doler que está yendo contra Dios. No hay un problema. Ahora, podemos ya ir cerrando este capítulo de hoy que ha estado bastante bueno. Tenemos que enseñar la negación. Sí, Tenemos que hablar totalmente. del pecado. Tenemos Totalmente. que declararlo. Sí. Tenemos que llamar al arrepentimiento visible, confesando los Confesarlo. pecados, no guardándolo y escondiéndolo. Exigiendo que un fruto que glorifique a Dios. Yo quiero ver fruto en ti, hermano. Ese es el contexto de la iglesia. No testimonio. Ajá. Testimonio lo dice cualquiera. Testimonio es publicidad sobre una verdad añeja o actual. Y fruto. Los frutos es algo aquí y ahora, porque se ven. Muéstrame el carácter de Ahora, Cristo. muéstrame el carácter. Esto no es solo un llamado pastoral, es un llamado a restaurar la predicación bíblica. Ese es el foco. Cuando tú ves los primeros cristianos, el foco era cambiemos, seamos transformados y caminamos hacia un objetivo que es la gloria venidera. Sí. Todo lo que está aquí es poco relevante. Lo que hoy estamos viendo con iglesia es como plantemos el reino aquí, hagamos muchas iglesias, seamos relevantes e influyentes en esta cultura. ¿A quién le importa? Demos un paso más. Avancemos a ser una generación de conquista. Oh. Seamos esta generación que danza y que Tengo conquista. 40 años escuchando de un avivamiento, de transformación y no lo veo. Yo creo que un avivamiento viene profundamente como lo vivió Wesley Sí. a través del estudio metódico de la Hay palabra dos de cosas Dios. que yo no puedo quitar de un avivamiento. La exposición y el amor por la palabra y el arrepentimiento. Si esas dos cosas no están, para mí es poco relevante lo que está pasando. Nada Justamente. más. No, porque la palabra te va a llevar a la problemática Dios-hombre, Sí. que es pecado, arrepentimiento, Sí. cambio y transformación. Justamente. Cristo en el centro. Uf. El evangelio nunca ha fallado, en resumen, entonces. Nunca falla. De hecho, el evangelio ha confrontado imperios sin ningún problema. O sea, Ha liberado esclavos y transformado a vida. tenemos el caso de Bonhoeffer, que es uno de los últimos que se enfrentó a una guerra. No a un imperio, a una guerra que era un imperio. Con valentía. Con valentía. Lo que está fallando es nuestra versión bien diluida. Un Jesús que más bien se parece a un terapeuta que un salvador del pecado. Entonces Sí. el mensaje íntegro tiene que ir y filtrar las multitudes. Sí. No se trata de llamar a muchos y dejarlos tal cual. Se trata de llamar a muchos e ir escogiendo, filtrando a los que van entendiendo este proceso o a Sí. los que despiertan. Llámenlo como quieran, pero tiene que haber transformación. Y para que haya transformación tiene que haber verdad. No es otra cosa. ¿O no? ¿O no? Justamente. No necesitamos otra cosa que arrepentirnos y convertirnos. Arrepentidos y convertidos hoy serán tus pecados borrados. Justamente. Hoy hemos estado conversando algo no solo relevante, sino necesario, fundamental en la vida del creyente. No puede existir un evangelio correcto si no confrontamos el pecado. Y por ende el evangelio, si creemos que no está funcionando, es porque lo hemos diluido para que no duela. Si te ha gustado este video, si estás siguiéndonos en Fe Sin Filtros, lo que te pedimos es que puedas compartirlo con amigos. Deja tus comentarios ahí en el chat o en los comentarios de este video y vamos a estar leyendo capítulo a capítulo, comentando lo que la gente nos está hablando, tocando temas tan importantes. Así que suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que vamos subiendo y gracias por compartir con todos nosotros. Esto ha sido el día de hoy, Fe Sin Filtros.